Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o pesados. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Habíamos dicho la semana pasada que lo que podemos encontrar en estos 5 versículos de este capítulo 5, estamos ya terminando nuestro estudio de la carta, la primera carta que escribe el apóstol Juan. Y en estos 5 versículos habíamos dicho que podemos ver 2 efectos o 2 frutos del nuevo nacimiento. 2 efectos poderosos de la regeneración. En un momento voy a explicar brevemente una vez más qué es el nuevo nacimiento o la regeneración, porque aquí él menciona y dice el que es nacido de Dios. Alguien que ha nacido de Dios es alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha experimentado la regeneración. Y habíamos dicho que uno de esos frutos se llama la fe. El primer efecto de alguien que ha nacido de nuevo es que ahora cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, el hombre nace de nuevo por la intervención de Dios Espíritu Santo, y la primera evidencia que ha nacido de nuevo es que ahora cree y confía en Cristo para el perdón de sus pecados y la redención de su alma. Pudiéramos decir que en realidad ese es el primer fruto del nuevo nacimiento. Ciertamente el hombre es llamado a creer, al hombre se lo invita a creer, porque todo aquel que cree no se perderá y tendrá vida eterna. Pero la razón por la que una persona cree es porque previamente Dios hizo una obra en su interior y le dio nueva vida, y la evidencia de eso es que creyó y se convirtió. Ahora vamos a mirar cuál es el segundo efecto del nuevo nacimiento, o el segundo fruto de acuerdo a este pasaje, o para decirlo mejor, uno de los efectos del nuevo nacimiento. Y habíamos dicho que tiene que ver con vencer al mundo. El que nace de Dios vence al mundo. Vamos a explicar esto de vencer al mundo. ¿Qué quiere decir que los que nacen de Dios vencen al mundo? ¿En qué sentido vencen al mundo? Eso es lo que voy a tratar de explicar desde estos versículos. Pero antes me gustaría hacer primero una aclaración y hacer 2 observaciones de este pasaje. Voy a hacer una aclaración y después 2 observaciones antes de explicar qué es lo que significa vencer al mundo, o qué significa que alguien que cree vence al mundo, o alguien que ha nacido de nuevo vence al mundo. ¿Cuál es la aclaración que quiero hacer, mis hermanos? Lo que quiero aclarar primero es decir que no es vencer al mundo. Hay mucha confusión hoy día respecto a esto. Vencer al mundo no quiere decir que los cristianos siempre vamos a recuperar todo lo que perdemos en la aflicción. Vencer al mundo no quiere decir que ganaremos visiblemente o terrenalmente en todas las pruebas que enfrentemos. No quiere decir que toda enfermedad será sanada, que toda dificultad familiar será superada. No quiere decir que todo problema será solucionado, o que la orden del juez será favorable, ni que los problemas personales serán resueltos como esperamos.
no quiere decir eso. Vencer al mundo tampoco quiere decir que vamos a lograr todo lo que nos proponemos. Esa es la aclaración que quería hacer. Porque si pensamos así, con esos criterios, estaríamos aceptando y reconociendo que Pablo, por ejemplo, fue un fracaso. Porque Pablo sus últimos días los pasó en prisión y fue ejecutado. Jacobo fue decapitado. Un creyente no necesita nada de eso para vencer o para ser vencedor, mis hermanos. ¿No decía el apóstol Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito en todas estas cosas, o como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. No quiere decir que sin estas cosas, no. Es en medio de estas cosas somos más que vencedores. Los creyentes vencemos incluso cuando la enfermedad permanece. Vencemos incluso cuando perdemos los bienes o cuando los problemas en casa perduran. Vencemos incluso cuando ante los ojos de los hombres no somos exitosos. Vencer al mundo o ser vencedor no está sujeto a eso, mis hermanos. No depende de las cosas aquí en la tierra. Entonces, esa es la aclaración que quería hacer. Y quiero hacer dos observaciones. La primera es que la victoria de la iglesia no se origina en la iglesia. Porque está usando el lenguaje de vencer. He vencido al mundo. La victoria de un creyente no se origina en el creyente, sino en Cristo. Por medio de lo que Él hace en la cruz, Él ha vencido al mundo. ¿Se acuerdan Juan 16:33? En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto enseña que la victoria de la iglesia es derivada. No nace en nosotros. El triunfo del creyente es un triunfo derivado. Su victoria es nuestra. Es nuestra a causa de nuestra unión con Cristo. Vencemos porque Él venció. Triunfamos porque Él triunfó. Cero jactancia. Esa es la primera observación. La victoria de la iglesia no se origina en la iglesia. No es algo que usted y yo hayamos hecho. Lo segundo, importante también, es que la fe que Juan menciona es la misma realidad para todos los cristianos. En particular, versículo 4. Note lo que dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué dice ahí? Nuestra fe. Decir nuestra fe no quiere decir nuestra fe individualmente, sino nuestra fe en el sentido colectivo. Nos incluye a todos los cristianos. Y ahorita yo voy a explicar por qué esto es importante. Él dice nuestra fe como algo que es cierto de todos los cristianos. Digo esto porque muchos piensan que vencemos por tener una fe grande. Alguno puede pensar que nuestra victoria o la victoria depende del individuo, o que nuestra victoria depende de la fe individual de cada uno. Por eso dice nuestra fe. Alguien pudiera interpretarlo así. Y eso no es lo que dice Juan. Más bien, vencemos porque Dios ha causado que tengamos fe por medio del nuevo nacimiento y creamos que Jesús es el Cristo. Es decir, no vencemos
por la fe individual que cada uno pueda tener o el grado de fe, el nivel de fe que cada uno pueda tener. Esto no está hablando de eso. No es que hay algunos cristianos que vencen al mundo y otros que no. ¿Se entiende, mis hermanos? No vencemos porque somos más fuertes o porque a diferencia de otros cristianos tenemos más fe. No vencemos por eso. Él lo dice como algo absoluto y que es real de todos los cristianos. Él no dice hemos vencido el mundo, nuestra fe, siempre y cuando usted... No tiene que ver con la piedad o la voluntad, la fuerza de voluntad, la valentía de un creyente. No tiene que ver con fe individual. Tiene que ver con el hecho de que Cristo ya venció. Y esa realidad es nuestra fe. Y esa es la fe que vence al mundo. No es que hay algunos cristianos que vencen al mundo y otros cristianos que no vencen al mundo. Nuestra fe. Usted y yo vamos a ir al mismo cielo donde va a estar Pablo. Usted hoy día tiene la misma justicia que tiene el apóstol Pablo. No crea que, ¿dónde estará Pablo? Estará bien adelante allá y yo estaré bien atrás porque hay tanta gente y yo soy de los que he luchado. Mis hermanos, es tan glorioso nuestra fe. Nuestra fe. Bien, ¿qué cosa quiere decir entonces? Que los que nacen de Dios vencen al mundo. ¿En qué sentido vencemos al mundo? ¿En qué sentido vencemos al mundo? Y el contexto nos va a ayudar a eso. El contexto de estas palabras, el contexto de este versículo nos va a ayudar a entender eso. Lo primero, tenemos que tomar en cuenta que él dice, el que nace de nuevo vence al mundo. El que nace de Dios vence al mundo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es la obra de Dios en el interior del pecador por su Espíritu. Ahí recibimos nueva vida, la de Dios. Una nueva naturaleza, la de Dios. Recibimos un nuevo corazón para amar, confiar y disfrutar en Dios. Y recibimos nuevos ojos para ver y apreciar a Cristo. Eso es el nuevo nacimiento. Por eso cuando uno nace de nuevo, tiene nueva vida, tiene una nueva naturaleza y por eso puede vencer al mundo. Ahí nosotros fuimos transformados. Eso hace que los creyentes tengamos nuevos deseos, nuevas prioridades, nuevos intereses. Es una nueva vida que ahora quiere agradar a Dios. Es una dirección opuesta. El que nace de nuevo vence al mundo porque ahora tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza tiene nuevos deseos, nuevos anhelos. Es una nueva realidad. ¿Se acuerda? En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Bien. Note lo que dice el versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Decimos esto porque Él ha venido hablando acerca de lo que es el amor a Dios y cómo el amor a Dios se refleja en el amor a mis hermanos. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son ¿qué? O pesados. No son una carga. No son pesados. ¿En qué sentido no son pesados? ¿Cómo que no son gravosos? En el sentido de que solo un hombre que tiene la naturaleza de Dios, solo un pecador que tiene nueva vida, un nuevo corazón, una nueva visión de las cosas, no solo quiere agradar a Dios, sino que ahora tiene el poder para hacerlo. Quien ha nacido de Dios no solo quiere glorificar a Dios, también tiene la capacidad para agradarle y obedecerle.
Entonces, esos mandamientos que Él nos pone, que antes no eran apreciados y no eran deseados, ahora son deseados por nosotros. Son perseguidos y en un sentido son livianos. Esos mandamientos que eran vistos antes como una carga, ahora son vistos como deseables y ya no son pesados o gravosos, como lo dice aquí. La obediencia cristiana, mis hermanos, no es la que los fariseos predicaban. Ellos tenían una obediencia fría, mecánica, aburrida, sin gozo. Esa es la religión de algunos. Haz bien, pórtate bien, haz bien, pórtate bien, haz bien, pórtate bien. Eso no es el cristianismo. La religión te dice, haz bien, pórtate bien para que te ganes el favor de Dios y te ganes un lugar en el cielo. El cristianismo te dice, es por gracia que te has ganado un lugar en el cielo y a causa de eso, pórtate bien, honra a Dios y vive para su gloria. Es totalmente lo opuesto, es otra religión. El fariseísmo, el legalismo es otra religión, no es cristianismo. El cristianismo es salvación por gracia, por medio de la fe y con una vida que dé evidencia de esa realidad. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Los fariseos ponían tanto énfasis en la ley, en las normas, por eso Jesús decía que ellos atan cargas difíciles que ni siquiera ellos quieren moverla. No son gravosos, no son gravosos. Note que no dice, no deberían ser gravosos. Lo dice como una realidad. No son gravosos. Ahorita vamos a decir algo acerca de eso. La obediencia bíblica no es una obediencia miserable, mis hermanos. No es una obediencia pesada, abrumadora. La obediencia cristiana es una obediencia que es fruto del nuevo nacimiento. Es fruto de un corazón transformado por Dios. La obediencia a Dios es un deleite y un gozo para los que han nacido de nuevo. Ahora, debo decir, tomando en cuenta, porque Juan seguramente tiene en mente las palabras de Jesús que decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ¿se acuerda? Y yo les voy a dar descanso. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi carga es ligera. Juan dice, sus mandamientos no son pesados, no son gravosos. Entonces, ¿qué quiere decir que nuestra fe vence al mundo? ¿Qué significa que quien nace de nuevo vence al mundo? ¿Cómo lo vence? ¿En qué sentido lo vence? Quiere decir que aquel que tiene nueva vida y cree, tiene una nueva naturaleza, ahora no considera la obediencia como una carga pesada y difícil, sino una que puede llevar con la ayuda de Dios, sin quejas, sino con gozo y satisfacción. El que nace de nuevo vence al mundo en el sentido de que no es un esclavo del mundo, que no es un esclavo de los deseos del mundo, que no es un esclavo de las pasiones y las influencias del mundo, sino que ahora es libre y tiene el poder para obedecer y deleitarse en los mandatos de Dios. Ahora puede deleitarse en glorificar a Dios. John Piper lo dice de esta manera. Esa fe vence al mundo, es decir, vence el poder esclavizante del mundo. La fe, dice él, rompe el hechizo esclavizante del atractivo del mundo. Y si los mandamientos, dice él, no son gravosos, son deseables.
¿Por qué no es gravoso? ¿Por qué no es pesado? Porque lo que deseamos hacer con todo el corazón no es gravoso, no es un fastidio, no es algo pesado. Quiero invitarlo a ir brevemente ahí en el mismo libro, 1 de Juan 2, 15, 16. Esto se corresponde a lo que nosotros estamos mirando ahora. 1 de Juan 2, 15 al 16. Estamos tratando de ver a qué se refiere que el que nace de nuevo vence al mundo. Bueno, vencemos al mundo en el sentido de que ya no somos esclavos del mundo, de las pasiones del mundo. Ahora hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y hemos sido librados para obedecer a Dios, para honrar a Dios, para vivir para su gloria. Y esto sin quejas, sin murmuraciones. Note lo que dice ahí, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Quien ama los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es evidentemente una persona que no está en Cristo. Una persona que se caracteriza por eso es una persona que no tiene nueva vida y que el amor del Padre no está en él, de acuerdo a este pasaje. El hombre sin Cristo ama al mundo, ama los deseos de la carne, ama los deseos de los ojos y las cosas de la vida. Por eso para él la obediencia es cuesta arriba. La obediencia no solo es no deseada, sino imposible. Para quien no tiene a Cristo, la obediencia es difícil. Para quien no tiene a Cristo, la obediencia es una carga pesada. Necesitamos una nueva naturaleza para mirar los mandamientos de Dios como algo glorioso y bueno y deseable. Y necesitamos esa nueva naturaleza para obedecer de una manera gozosa y traer gloria a Dios. Para quien no tiene a Cristo, la obediencia es difícil. Para ellos sí es una carga pesada. Eso es vencer al mundo. Esto nos recuerda que la obra de Dios ha sido tan real y transformadora que ahora queremos vivir para Dios y obedecer sus mandamientos. ¿No fue eso lo que te pasó cuando naciste de nuevo? Cuando despertaste a la realidad de Cristo y de su obra en la cruz del Calvario. No lo puedes explicar, pero algo pasó en nosotros que ahora lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. De lo que antes nos jactábamos, ahora nos avergonzamos. Y lo que antes odiábamos hacer, ahora amamos hacer. Ahora esos mandamientos son deseados y buscados. El que nace de nuevo vence al mundo, porque ahora tiene una nueva naturaleza y un deseo nuevo para honrar a Dios y guardar sus mandamientos. Me gustaría mirar a los antiguos, escuchar a los antiguos en los salmos. El Salmo 40, versículo 8. Vamos a mirar 3 salmos para que ellos nos animen y nos exhorten. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. ¿Lo tiene, mis hermanos? Versículo 40, capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice ahí? Me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer lo que es correcto delante de ti ha traído gozo a mi corazón. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no puede decir eso. No puede decir eso. Salmo 119.
Salmo 119, versículo 24. Salmo 119, versículo 24. Versículo 24, ¿lo tiene? Dice, pues tus testimonios o tus mandatos o tus decretos, tus palabras, tus órdenes, tus mandamientos son mis delicias y mis consejeros, mis delicias. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no amábamos nada de esto. Al contrario, nos parecía una cosa extraña, en ocasiones hasta ridícula, yo haciendo eso. Y ahora nos gozamos en Dios y nos da dicha de poder contemplarlo y glorificarle y hacer todas las cosas que sean de su agrado. Versículo 92 del mismo capítulo. Versículo 92 del mismo capítulo. ¿Lo encontró? Dice, escuche esto. El salmista dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo quería buscar a ver cómo es que lo dice, no sé si alguien lo tiene en inglés, pero note lo que él dice. Él dice que si tu ley no hubiese sido mi delicia, probablemente dice delight. Si tu ley no hubiese causado deleite en mí, note eso. Es como que parecieran dos conceptos contradictorios. Ley, que por lo general nos produce ceño fruncido, y del otro lado, delicia, es un concepto que para nosotros como que no, como que delicia en su ley. Como el Salmo 1, ¿se acuerda? Y en su ley se deleita. Se deleita. ¿Cómo es eso posible? Es posible por el nuevo nacimiento. Es posible por el nuevo nacimiento. Por eso no son gravosos. El que ha nacido de nuevo, el que cree en Cristo, en la realidad de Cristo y todo lo que es, tiene una nueva naturaleza. Y ahora quiere guardar los mandamientos de Dios. Y la experiencia no son gravosos. Jesús dijo, mi carga no es pesada. No es pesada. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos. Quiero dar unas palabras de aplicación, porque cuando yo hablo de esto y digo, los mandamientos no son pesados, sino una delicia, hay algunos que me están mirando y diciendo, ¿de qué mundo estás hablando, Gerson? Porque así como ahora tenemos una nueva naturaleza que desea glorificar a Dios, ¿no es ese nuestro anhelo? Una nueva naturaleza que encuentra gozo en obedecer a Dios. Así también es cierto que no siempre nos gozamos en la obediencia, ¿verdad? Muchas veces sentimos que los mandamientos de Dios sí son gravosos y pesados. No siempre nos gozamos en hacer lo que nos manda. Y hasta a veces sentimos que sus mandamientos son una carga. ¿Por qué es eso? Usted lo sabe. Nuestro pecado hace que la obediencia a Dios sea algo difícil. Muchas veces nuestro egoísmo
conspira contra la realidad de deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado, amado hermano, amada hermana? Muchas veces nuestro orgullo se pone como el muro de Berlín entre nuestro hermano y nosotros para dispensar perdón. Y que liviano, ¿cómo que liviano? 100 libras pesa eso. Muchas veces la codicia viene y se instala fuerte. La lujuria, el egoísmo, la ira, el orgullo se instala fuerte, que hace que la obediencia a Dios sea algo insoportable, sea una carga pesada. Yo quiero darte, ¿estoy hablando algo que usted me entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿O estoy diciendo algo que solamente aplica a mí, mis hermanos? Yo me gozo, como muchos de ustedes, en hacer la voluntad de Dios. Pero hay días, mis hermanos, hay épocas en mi vida, hay temporadas donde yo tengo que mirar este pasaje y decir, que no son gravosos, Juan. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Entonces yo voy a dar 2 respuestas. Y no hay nada nuevo aquí, ¿ok? No voy a decir nada nuevo. Las 2 respuestas son fe y arrepentimiento. Martín Lutero, en su primera tesis de las 95 que escribió contra la Iglesia Católica, decía, el cristiano se arrepiente todos los días. No es una vez, es todos los días. Le llamaba él penitencia. Era arrepentimiento, penance, arrepentimiento. Entonces, cuando encontramos que la obediencia cristiana es una carga que nos amarga más de lo que nos hace gozar, cuando nuestra obediencia al Señor es un peso que nos frustra más de lo que nos deleita, entonces debemos detenernos. Detenernos para arrepentirnos y confesar nuestro pecado. No culpe a nadie, ¿ok? No culpe a nadie. Aquí está la razón. Arrepentirnos de ver y sentir que sus mandamientos son pesados cuando Él dijo lo contrario. Mis hermanos, si en lugar del gozo y el entusiasmo, lo que más caracteriza nuestra obediencia es la frustración, el desánimo, la queja y la amargura, entonces debemos pausar para humillarnos y arrepentirnos. ¿Estamos, mis hermanos? Dios no está mal y la gente no está mal. El problema es aquí. Humillarnos y arrepentirnos de vivir como si sus mandamientos en realidad fuesen pesados. Es como, póngase a pensar eso. Usted y yo estaríamos diciendo, no, Jesús, ¿sabes qué? Te equivocaste, tu carga sí es pesada. Póngase a pensar en eso. El atrevimiento que eso supone. Cuando Él dice, no, es liviano. Y nosotros, no, es pesado. ¿Quién está mal aquí? Bueno, Jesús, aquí vamos a conversar, Jesús, porque aquí hay algo. No. Aquí tenemos nosotros que arrepentirnos de no encontrar gozo en la vida cristiana. Confesar y pedir perdón por vivir como si lo que Dios manda es como un castigo. Porque eso no refleja lo que somos. Eso no refleja la nueva vida que tenemos. La actitud de quejarse, de vivir sin gozo y amargarse
es contrario a la nueva vida que tenemos, es contrario a la salvación, es contrario a Cristo y a la esperanza en los cielos. ¿Usted ha llevado a sus hijos a los parques de Orlando? Es raro encontrar un niño que va a un parque de Orlando amargado. No, ¿por qué ese parque de Orlando? No, usted no ve. Es que esto está difícil, es que esto, lo otro. No. Por eso digo, mis hermanos, la práctica de usar nuestros labios para señalar lo difícil o lo duro que es la vida no está en armonía con la nueva vida que nosotros tenemos y debemos confesar y arrepentirnos. A veces podemos caer y siempre decir, ¿cómo estás? Estoy cansado. Al día siguiente, ¿cómo estás? Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. O personas, sí, es que mira este problema. Y todo el tiempo hablando, siempre del mismo problema, No, aquí tenemos que pausar y decir, Señor, perdóname, me arrepiento. La obediencia a ti debe ser un deleite. Y lo es, pero muchas veces este corazón conspira y me traiciona. Perdóname por mirar esto lo que tú me mandas, esto que tú me dices. Perdona y ama, sirve, reconcíliate con tu cónyuge, obedece a papá y a mamá. Todo esto no es una carga pesada, tú dices. Yo puedo obedecer esto. Ayúdame. Esa es la segunda parte. Arrepentirnos, pero también debemos seguir creyendo y confiando en Cristo. Debemos abrazar a Cristo y a su obra una y otra vez, mis hermanos. Una y otra vez. No hay soluciones escondidas, no hay enigmas. ¿Cómo hacemos para perseverar con fe y arrepentimiento? ¿Cómo me quedo en este matrimonio que es difícil? Déjame contarte, Gerson. No, usted no tiene. El Señor dice lo mismo, le va a decir lo mismo. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cuál es la fórmula? Hebreos 12, mirar a Jesús. Y si usted mira, y usted dice, eso, usted tiene que arrepentirse. Porque Dios está tan emocionado con su Hijo Jesucristo que dice, Gerson, ¡tará! Y nosotros, nos hace falta ojos, ¿verdad? Nos hace falta un corazón que crea y que pueda decir, oh Señor, gracias, tengo esperanza. Ahí está mi Salvador. El otro día estaba escribiendo un texto que me pareció tan extraordinario porque dice el libro de Hebreos capítulo 12, dice versículo 3, considerad o mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Escuche lo que está diciendo el autor de Hebreos. Mira a Cristo, pero míralo sufriendo la oposición y la resistencia, el maltrato de los hombres. Míralo, obsérvalo y llénate de fe y de gozo, de esperanza por lo que Él logró a través de eso para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? ¿Tienes ganas de tirar la toalla? No, mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Y si el gozo se ha ido, la obediencia se ha vuelto una carga pesada y ponemos la cara que queremos dar pena y que nos pregunten ¿qué te pasa? Arrepintámonos. No pongamos cara de lástima. A nosotros nos encanta eso. Nos encanta que la gente tenga compasión de nosotros, pero eso sería cierto si no estuviésemos en Cristo. Si no estaríamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todas las personas. Porque quien va para el infierno la va a pasar feo. Pero el que está en Cristo, ¿no es glorioso, mis hermanos? Nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es glorioso lo que nosotros tenemos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros somos una cosa extraordinaria a causa de Jesucristo. Nosotros tenemos que pausar y seguir afirmando y creyendo lo que Dios ha hecho para nuestra redención. Detenernos para seguir oyendo lo que Cristo dice de nosotros. Traer a nuestra mente y corazón todo lo que somos en Cristo. Perdonados, nuevas criaturas, amados por Dios, justificados, reconciliados, adoptados, sellados con su espíritu. Y cuando usted comienza a traer toda esa realidad a su mente y su corazón, usted va a tener la motivación para obedecer, usted va a tener el ánimo, las fuerzas y la esperanza para seguir batallando, mis hermanos. Si seguimos cayendo en algún pecado, si seguimos cayendo en algún pecado que nos amargue y nos frustre, no debemos negar la realidad de ese pecado. Pero tampoco debemos tomarlo como si fuese lo más definitivo para nosotros. Lo que debemos hacer es confesar y confiar en una realidad superior a la realidad del pecado, y es la realidad de la nueva vida en Cristo, la fe en Cristo, la salvación en Cristo. Aferrémonos, mis hermanos, a la nueva condición que tenemos ahora. Abracemos todo lo que somos en Cristo. Pidamos a Dios, renueva mi fe, oh Señor. Renueva mi confianza, o como le dijo el hombre, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a confiar, ayúdame a descansar en ti. Y así podamos vernos con nueva vida y podamos vivir para su gloria y tener el gozo cerquita. Y cuando el gozo se va y es difícil, Señor, tenemos que venir una vez más a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, en oración. Señor, ayúdame. Ayúdame. Dame el obedecer, pero dame el gozarme mientras obedezco. Yo no quiero que mi vida sea la imagen de la miseria, de la amargura, del aburrimiento, de la monotonía. Mis hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sus mandamientos no son gravosos, mis hermanos. Un día, cuando usted y yo tengamos estos cuerpos glorificados, estos cuerpos que a veces cuidamos en exceso o descuidamos en exceso, se van a envejecer, se van a arrugar, se van a enfermar, se va a caer el pelo, pero un día vamos a ser glorificados. Y nuestra obediencia va a ser completa, absoluta, gozosamente. Es glorioso lo que nosotros tenemos en Cristo, mis hermanos. Que podamos también nosotros experimentar la dicha de Él. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. Y esto está escrito en el contexto del amor unos con otros. En el amor unos con otros, donde se requiere el perdón, donde se requiere la paciencia, la tolerancia, donde se requiere que a veces vamos a estar dispuestos a pasar por alto algunas cosas, donde vamos a esperar y no vamos a hacer juicios definitivos de alguien, donde me voy a acercar y donde voy a crear un puente y donde me voy a humillar. Señor, dame el gozo de humillarme, porque mientras más me humillo, más me parezco a ti, más gloria traigo a tu nombre y más la iglesia es fortalecida y edificada. ¿Oramos?